Mi nombre es Angie Tatiana Belalcázar Fajardo, soy residente de Medicina de Emergencias y el día de hoy vamos a hablar sobre crisis hipertensivas. Para empezar esta charla, me he formulado 3 preguntas básicas en las cuales se va a enfocar esta clase y sería responder si realmente necesitamos manejar a los pacientes con una urgencia hipertensiva o si los consideramos como hipertensión severa no controlada y en qué cambiaría eso el tratamiento. Adicionalmente, los antihipertensivos que podríamos utilizar, en qué escenarios y en qué condiciones o en qué escenarios podríamos utilizar los diferentes antihipertensivos y cuáles son las metas de presión arterial según la clasificación de las crisis hipertensivas. Vamos a hablar entonces que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica considerada un problema de salud pública, que es el principal factor de riesgo cardiovascular y que la complicación más frecuente es la crisis hipertensiva, la cual pues va a generar bastantes comorbilidades. La definición de crisis hipertensiva ha tenido un progreso a través del tiempo. Varias sociedades han definido ciertos parámetros, a veces arbitrarios, para definir como tal la crisis hipertensiva, pero se ha llegado a ciertos consensos para hablar todos un mismo idioma. Sin embargo, pues puede haber casos en que la presión no necesariamente cumpla estas cifras y hablamos también de crisis hipertensivas. En general, la guía europea nos habla de una tensión arterial de 180 a 120, la sociedad española una presión arterial mayor de 220, 120, y en otras sociedades como el Joint 7, el 8 y la AJA, una presión arterial de 180 a 120. Para efectos de esta charla y en la mayoría de los artículos, pues vamos a utilizar el rango de mayor de 180 a 120. Hablamos de crisis hipertensiva cuando hay un aumento súbito de la presión arterial, como decíamos, con este valor, presión arterial sistólica mayor a 180, presión arterial diastólica mayor a 120, y este aumento súbito de la presión sería capaz de producir un daño en órgano blanco, en órgano diana. De ahí que hablamos que existen 2 presentaciones de las crisis hipertensivas, la urgencia hipertensiva, la emergencia hipertensiva, y a partir de las últimas guías de emergencias hipertensivas se empieza a determinar que la urgencia hipertensiva podría no ser el término más apropiado para hablar de esos pacientes y que sería mejor relacionarlos o tratarlos como si fuera una hipertensión severa no controlada. La urgencia hipertensiva entonces es una presión arterial mayor de 180 a 120 sin evidencia de un daño en órgano blanco. La emergencia hipertensiva, por su parte, va a ser una presión elevada en donde tengamos documentación de un daño de órgano blanco como tal. En la epidemiología tenemos que 1 de cada 200 consultas en el servicio de urgencias es una crisis hipertensiva, 1 de cada 3 pacientes que tienen una hipertensión no controlada tiene una emergencia hipertensiva, y en toda su vida una persona hipertensa entre el 2 al 3% podrán tener una crisis hipertensiva en donde la más frecuente va a ser la urgencia más que la emergencia. Adicionalmente, como les menciono, el 70% podrían debutar con una hipertensión severa asintomática, el 30% con una emergencia hipertensiva, hablando en porcentajes, el 38% relacionado a una enfermedad cerebrovascular, el 37% asociado a edema agudo de pulmón y el 18% a un síndrome coronario agudo. Es más frecuente las descompensaciones o las crisis en los pacientes ancianos, en los pacientes de raza negra, 2 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, y en pacientes que no son adherentes a su tratamiento o que tienen dificultades en el acceso a la salud o un bajo nivel socioeconómico. Las causas de las crisis hipertensivas son multifactoriales, desde términos hereditarios, la edad, el estrés, la dieta, como también la no adherencia al tratamiento médico, o causas secundarias como son las renovasculares, las enfermedades del parénquima renal, las disfunciones endocrinas o el hiperaldosteronismo, la coartación de aórtica, la exposición a tóxicos como sustancias psicoactivas, principalmente los estimulantes, trastornos del sistema nervioso central, quemaduras y posquirúrgicos. Factores de riesgo para desarrollar una crisis hipertensiva, el más importante o el más frecuente es la poca adherencia al tratamiento y el poco control de los factores cardiovasculares como la obesidad y la dislipidemia, asociado también a una hipertensión de larga data, enfermedad renal, antecedentes de ACV, antecedentes en pacientes gestantes de eclampsia, exposición a drogas como la cocaína y tratamientos para otro tipo de patologías. Para poder entender las crisis hipertensivas tenemos que hablar sobre la fisiopatología.
Entonces, hablamos que la crisis hipertensiva radica en un cambio súbito de la presión arterial y debemos recordar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco que por la resistencia vascular. El gasto cardíaco, teniendo en cuenta sus parámetros de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, en donde el volumen sistólico hace parte de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Esta fórmula nos indica que la presión arterial es directamente proporcional a los cambios que se presenten tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia vascular. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, o si aumentan las resistencias vasculares, aumenta la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión arterial? Normalmente nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación que depende principalmente de las resistencias y del flujo circulatorio hacia los diferentes órganos. Principalmente los órganos que pueden ser blancos, cerebro, corazón, riñón. Este flujo normalmente está determinado o determina la presión con la cual se va a ver la circulación sanguínea. Las resistencias de los vasos van a tener un mecanismo de autorregulación, que es un mecanismo protector para regular o estabilizar la presión arterial, tratando de evitar un daño por aumentos o cambios radicales en la presión arterial. Esta autorregulación se da principalmente por mecanismos de vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo pues de las condiciones que se presenten. En los pacientes normotensos, el flujo sanguíneo cerebral está dado a una presión arterial específica. Esta presión arterial media va a estar oscilando entre 60 a 120 milímetros de mercurio. Una persona normal por encima de estos valores pues va a tener una desregulación de este ciclo, y las personas con hipertensión que tienen un aumento en las resistencias por aumento en la regeneración endotelial pues van a tener un desplazamiento de esta curva hacia la derecha, haciendo que se manejen presiones arteriales medias por encima de las que manejaría una persona normal. ¿Qué pasa cuando las personas con hipertensión crónica pues tienen un descenso abrupto de la presión arterial media? La isquemia se puede representar cuando la presión arterial media baja más del 25%, y esto puede llevar a una cascada de eventos desafortunados entre la isquemia, la necrosis y el infarto. Los mecanismos reguladores de este flujo van a ser la dilatación máxima y la contracción máxima, que se ven afectados en los pacientes con hipertensión arterial. Seguido a esta alteración en los parámetros del flujo, hay una disfunción endotelial, donde hay una disminución en los vasodilatadores del óxido nítrico y las prostaciclinas. Se activa una cascada inflamatoria que va a aumentar la presión y va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial se puede evidenciar por una proliferación de la íntima y necrosis fibrinoide. Por otro lado, hay un aumento de la vasoconstricción, que va a ser dado principalmente por la angiotensina y la vasopresina, lo cual hace que se aumente el flujo sanguíneo, la presión sanguínea, se estimula la natriuresis, y esto va a ser sensado como una hipovolemia, y va a haber una activación como tal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, convirtiéndose esto en un ciclo de hipertensión arterial y causando daño a nivel de los órganos blancos, como vamos a ver más adelante. Entonces, para resumir, una hipertensión no controlada o severa va a producir daños con inducción de natriuresis, daños o aumento en las resistencias vasculares, alteración en la autorregulación, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, daños microvasculares que se van a traducir en daño endotelial, activación de la cascada proinflamatoria, principalmente factores plaquetarios, y esto puede desencadenar una microangiopatía trombótica, que es la que va a generar daño a nivel de los órganos diana, cerebro, grandes vasos, retina, riñón, corazón. Para entrar ya en materia, entonces hablaremos de urgencia hipertensiva. Es una situación en la que los valores de la presión arterial se elevan sin evidenciar un daño de órgano blanco, e incluso puede llegar a ser el paciente asintomático. Las diferencias entre una urgencia y una emergencia radican principalmente en los síntomas, en donde la urgencia, los síntomas van a ser mínimos o puede ser el paciente completamente asintomático, a diferencia de la emergencia, en donde más frecuentes son signos y síntomas. En los dos casos hay un aumento súbito de la presión arterial por encima de los valores de 180 a 120. En las
urgencias no existe un daño de órgano blanco, no necesitamos reducir la presión arterial de manera aguda o abrupta y por lo tanto no requeriríamos el manejo con tratamiento endovenoso. La mayoría de los pacientes con urgencia hipertensiva podrían ser manejados ambulatoriamente con un seguimiento a 2 a 4 días. Hablamos de urgencia hipertensiva, puesto que estos pacientes deberían tener un tratamiento rápido, pero sí necesariamente estos pacientes deberían descender su presión arterial rápidamente. Entonces tenemos dos escenarios en los cuales debemos evaluar al paciente para determinar si amerita un tratamiento inmediato, una reducción de la presión, y si lo podemos manejar ya sea en observación o se puede manejar de manera ambulatoria. Entonces, el primer escenario es un paciente con hipertensión severa aislada que está completamente asintomático y que tiene un bajo riesgo de presentar una emergencia. Este sería el típico paciente que consulta por otra cosa, que le encontramos las presiones arteriales elevadas y que realmente no necesitaría un tratamiento urgente como tal para disminuir la presión arterial. Este es el paciente que podemos manejar de manera ambulatoria. Tenemos otro escenario en donde la hipertensión va a ser severa, pero el paciente va a tener algún factor de riesgo que nos genere una duda si hay o no afectación de órgano blanco o tenga mayor riesgo de presentarlo. En este caso sería la cardiopatía, la nefropatía, antecedente de una ACV, aneurismas cerebrales o que se presente con síntomas típicos o atípicos que nos hagan sospechar en daño de un órgano blanco. Este paciente, pues necesariamente tendría que ser valorado en un servicio de observación. Para determinar si es pertinente utilizar el término urgencia o hipertensión arterial no controlada, se han hecho muchas investigaciones. Una de ellas es este estudio publicado en el 2015. Es un estudio de corte retrospectivo que utilizó un total de 58.536 pacientes realizado en la red de salud del Hospital de Cleveland, que tomó los pacientes de 10 hospitales. El objetivo de este estudio era evaluar si el tratamiento hospitalario de una urgencia hipertensiva tenía más o mejores resultados si era hospitalario versus ambulatorio. Tomaron los pacientes desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2013. Todos estos pacientes iban a la consulta externa en donde se les documentaba una presión mayor de 180 a 120 y era por criterio médico definido si la presión era manejada intrahospitalaria o si se mandaba ambulatoria. Como podemos ver en esta tabla, nos evidencian las ayudas diagnósticas que se solicitaron en aquellos que consultaron a los servicios de urgencias o que fueron direccionados a los servicios de urgencias. Estos pacientes de 436, 387 fueron estudiados con panel básico, uroanálisis, enzimas cardíacas, radiografía de tórax, TAC de cráneo, TAC de tórax, resonancia cerebral, test de estrés, ecocardiograma, péptido natriurético y otros más estudios, los cuales realmente entre un 0 a un 5% salieron anormales. Entonces fue una mínima cantidad de test que realmente nos llevaba a un diagnóstico y se sometió al paciente a múltiples estudios que realmente no cambiaron como tal el tratamiento. En cuanto a los resultados, ellos emparejaron los 426 pacientes en una relación 2 a 1, tomando los pacientes que se habían enviado a casa y evaluaron a los 7 días, a los 30 días y a los 6 meses la presentación de eventos cardiovasculares adversos en los que se incluye síndromes coronarios agudos, ACV o AIT, encontrando que los pacientes que fueron manejados intrahospitalariamente tuvieron o presentaron en menor proporción un evento cardiovascular y aquellos que se manejaron ambulatoriamente no hubo un evento cardiovascular demostrado entre los 7 días posteriores al egreso y hasta los 30 días. Es decir, los eventos cardiovasculares en los pacientes que fueron enviados a casa fueron muy baja su presentación. Encontraron que los pacientes, tanto que eran manejados en el hospital como en la casa, tuvieron una presión que no fue controlada incluso hasta un mes después y hasta 6 meses después del evento de la crisis. Y las readmisiones fueron más frecuentes en los pacientes que eran enviados hacia el hospital para su manejo. Por otro lado, los pacientes que fueron manejados como urgencia hipertensiva y que fueron enviados a un servicio de urgencias
presentaron menor control de su presión arterial comparado con los pacientes que se dieron su manejo ambulatorio. Probablemente los pacientes que se dieron su manejo ambulatorio tenían mucha más adherencia que los pacientes que visitaban los servicios de urgencias. En conclusión, pues podría no haber una diferencia en cuanto a pronóstico entre ser manejado como una urgencia versus una hipertensión no controlada. Existe baja tasa de complicaciones cardiovasculares, por lo menos próximas a los 7 días y hasta los 30 días documentadas en este estudio. Y la urgencia hipertensiva es común y las visitas al servicio de urgencia se asociaron con más hospitalizaciones, pero no con mejores resultados. Ahora, respondemos esta pregunta. ¿Se requiere un descenso inmediato de la presión en una urgencia hipertensiva? ¿Es necesario que descendamos la presión a valores normales durante una valoración de un paciente asintomático? Previamente se utilizaban los antihipertensivos sublinguales como una medida para disminuir la presión de manera rápida. Sin embargo, se documentó una literatura en este estudio, por ejemplo, el captopril, que fue administrado tanto en forma sublingual como oral. Y como podemos ver en las líneas, la primera línea nos muestra la presión arterial sistólica, la segunda la presión arterial media y la tercera la presión arterial diastólica. Las líneas superiores de cada una de estas franjas hacen equivalencia al medicamento administrado de forma oral y las líneas inferiores al medicamento administrado sublingual. La administración sublingual tuvo un rápido descenso de la presión arterial con su punto máximo a los 30 minutos. Pero a la hora no hubo diferencia entre la administración sublingual y la administración oral. Entonces, realmente a la hora no importaba la forma o la vía por la cual administremos el antihipertensivo y vamos a encontrar una disminución de la presión arterial. Pero ¿qué pasa si esta presión arterial se disminuye de una forma más rápida? En estudios principalmente con difedipino sublingual se evidenció que las presiones arteriales podían tener un descenso súbito y demasiado rápido de la presión arterial. En este caso, por ejemplo, desde 220 podría disminuirse en menos de 10 minutos a una presión arterial de 100. Este cambio tan abrupto en la presión arterial por la administración sublingual llevó a eventos adversos como ACVs isquémicos, infartos agudos de miocardio, trastornos de la conducción, en pacientes maternas en donde se utilizaba el nifedipino, pues sufrimiento fetal y muerte. Realmente no encontramos un beneficio de bajar la presión arterial de manera tan rápida en un paciente que está probablemente asintomático o que tiene síntomas muy leves. En este otro estudio se trató de evaluar el efecto de la terapia antihipertensiva en los pacientes con crisis hipertensiva sin daño en órgano diana, es decir, un paciente con urgencia hipertensiva, y se evaluaron dos grupos en los cuales en un grupo se dio tratamiento antihipertensivo y en otro grupo no se le dio tratamiento a estos pacientes asintomáticos. Este fue un estudio de corte retrospectivo en un hospital universitario de Detroit que fue realizado en 2008, pero fue publicado en el 2015. La metodología: eligieron a los pacientes con presiones arteriales de 180 a 110 que no tenían una evidencia de órgano blanco como tal y fueron aproximadamente 1.016 pacientes. 435 fueron tratados con antihipertensivos versus 581 que fueron manejados sin tratamiento. El seguimiento se hizo a las 24 horas, a los 30 días y se evaluó la mortalidad al año. Y cabe resaltar que los pacientes que eran manejados con antihipertensivos se utilizó en un 88% la clonidina y el labetalol que lo tienen en presentación oral. Los resultados pues fueron visitas a las 24 horas a los servicios de urgencia, un poco mayor en los pacientes que fueron tratados con antihipertensivos, admisiones también hospitalarias mayor en los pacientes tratados y a los 30 días también hubo un porcentaje mayor de visitas en los pacientes que fueron tratados con antihipertensivos. En cuanto a complicaciones, a las 24 horas, a los 30 días y a mortalidad a los 30 días y al año no hubo ninguna diferencia entre haber tratado a los pacientes versus no haberlos tratado. De esto podemos concluir que no se encontró evidencia de un beneficio en el tratamiento antihipertensivo en pacientes con cifras tensionales marcadamente elevadas, pero que no tuvieran un daño en órgano blanco. Y sí podríamos someter al paciente a unas posibles complicaciones secundarias a la reducción súbita de la presión arterial. La tasa de mortalidad fue similar en ambos grupos. Entonces, ¿para qué evitar el término de urgencia hipertensiva? En ausencia de síntomas, los pacientes con hipertensión arterial severa pueden ser tratados de forma segura en un ámbito ambulatorio. Las complicaciones cardiovasculares son raras a corto plazo. El descenso rápido de las tensiones arteriales podrían no tener un efecto beneficioso.
Los pacientes con una urgencia hipertensiva tendrían un riesgo más alto de una hipertensión no controlada y esta se podría prolongar hasta 6 meses posteriores al diagnóstico de la crisis hipertensiva, y el manejo de un paciente con urgencia hipertensiva asintomática podría implicar un uso de recursos innecesarios en la atención de urgencias. Por ello, la estrategia sería realizar un adecuado seguimiento, intensificar el tratamiento antihipertensivo y sobre todo estudiar la causa de esos pacientes que tienen una hipertensión de difícil control. ¿Cómo vamos a reducir la presión arterial? Este estudio es un estudio RIACE en el cual evaluaron a los pacientes que eran asintomáticos y tenían crisis hipertensivas y los sometieron a un tratamiento de reposo durante 30 minutos. Evaluaron a los pacientes que eran respondedores versus los no respondedores. Los pacientes que fueron respondedores fueron en un 31.9%, los cuales posterior al reposo tuvieron un descenso de la presión arterial que era significativo cuando disminuía la presión arterial sistólica más de 20 o la diastólica más de 10. Es decir, que probablemente el reposo tenga una respuesta satisfactoria en el descenso de la presión arterial. No, es una estrategia que no presenta eventos adversos y podría considerarse un paso inicial y diferente de manejo antihipertensivo. Si el paciente después de este reposo 30 minutos persiste con tensiones arteriales elevadas, pues ameritaría un tratamiento como tal. ¿Cómo reducir la presión arterial? Entonces debemos ver el contexto del paciente, si el paciente está tratado previamente, si es adherente o no a su tratamiento. Si el paciente no es adherente al tratamiento, pues reanudar el tratamiento antihipertensivo que venía tomando. Y si es adherente, verificar las dosis, verificar los medicamentos o aumentar otro antihipertensivo, siempre verificando que el paciente tenga entre su tratamiento un diurético. En los pacientes con hipertensión no controlada, evaluar el riesgo cardiovascular para definir si se inicia o no tratamiento antihipertensivo y qué tipo de tratamiento antihipertensivo iniciar, monoterapia o terapia combinada. Los objetivos del tratamiento son principalmente un manejo ambulatorio, una reducción paulatina de la presión arterial en un 20% de 24 a 48 horas, una presión arterial menor a 160-110 por lo menos en las primeras 24 a 48 horas y nunca llevar al paciente a una reducción de presión hasta valores normales, porque tiene más daño que beneficio. El seguimiento de estos pacientes se puede hacer en días o semanas. Las opciones terapéuticas pues van a ser los antihipertensivos de acción corta, que realmente pues teniendo en cuenta lo que hemos hablado, no hay una evidencia sólida que respalde los antihipertensivos orales y su eficacia en el tratamiento de las urgencias, y sí podríamos considerar que las altas cargas de medicamentos por vía oral pueden presentar hipotensión después del egreso y aumentar más el riesgo de complicaciones. Este es el esquema pues, de las guías que nos orienta sobre cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo, ya sea con combinación, monoterapia, asociando IECA, ARA o un diurético o un calcio antagonista, y dependiendo de dónde esté el paciente, pues evaluar si debemos subir de escalón para modificar o ajustar la terapia antihipertensiva. En cuanto a las emergencias, entonces ya hablamos que es una situación en la que los valores de la presión arterial se asocian a un daño orgánico agudo que requiere una reducción inmediata de la presión arterial para evitar que haya una progresión de la lesión y hacer también una regresión de los daños que se pudieron haber formado en los órganos diana. La emergencia hipertensiva va a afectar estos órganos. Con la nemotecnia VAR podemos recordar que los pacientes pueden tener una afectación en cerebro, grandes vasos, retina, riñón y corazón. En la emergencia hipertensiva, entonces, debemos enfocar al paciente siempre considerando si hay evidencia o sospecha de algún compromiso de órgano blanco y preguntarnos si realmente es una emergencia, si el paciente requiere de algún paraclínico complementario y qué ayudas diagnósticas podríamos solicitar, y si el paciente necesita un descenso rápido, qué tan rápido disminuir la presión y qué tratamiento utilizar para esto. El diagnóstico va a estar basado en los antecedentes tanto familiares, la historia personal de hipertensión arterial, las comorbilidades, los factores de riesgo para desarrollar una crisis, si existe o no adherencia a los tratamientos, y dentro de la enfermedad actual, pues los signos y síntomas, si estos están presentes, cuáles son la duración y probablemente nos va a llevar hacia el diagnóstico del órgano blanco afectado. El examen físico enfocado principalmente al examen cardiovascular, neurológico, y no olvidarnos del fondo de ojo, que es una de las opciones que no practicamos, pero que son útiles para descartar órgano blanco retina. Ayudas diagnósticas básicas, la mayoría de los pacientes pues deberían tener un electrocardiograma, un hemograma, un uranálisis, creatinina, bunio, electrolitos.
Los pacientes con emergencia pues se van a presentar con dolor torácico, disnea, focalización neurológica, cefalea inespecífica, a diferencia pues de los pacientes con urgencias que van a tener síntomas no específicos. Entre la presentación clínica pues vamos a tener múltiples síntomas dependiendo del órgano blanco afectado. Podemos tener desde cefalea, agitación, ansiedad, delirio, alteraciones visuales, disconfort torácico, disnea, tos, anuria, oliguria, poliuria, dependiendo pues del órgano blanco afectado. Estos son los órganos blancos afectados, entonces vamos a empezar a hablar de las emergencias hipertensivas con órgano blanco corazón. Una de ellas es el infarto agudo de miocardio, que se va a presentar con un paciente con dolor torácico atípico, puede asociarse síntomas vagales y vamos a llegar al diagnóstico a través de un electrocardiograma, una troponina, y en el servicio de urgencias podemos utilizar el foco. El tratamiento de esta emergencia hipertensiva órgano blanco corazón, infarto agudo de miocardio, va a ser con nitroglicerina, labetalol, y las metas de presión arterial van a ser menores a 140 milímetros de mercurio en un tiempo inmediato. En cuanto al edema pulmonar, que se asocia a la insuficiencia cardíaca aguda, principalmente del ventrículo derecho, pues vamos a tener un paciente con disnea, dolor torácico, en donde el estudio que nos va a llevar al diagnóstico, pues probablemente va a ser una rayos X de tórax en el servicio de urgencias de ecopulmonar, o también pues podemos documentar la falla cardíaca en un ecocardiograma. El tratamiento de la emergencia hipertensiva con edema pulmonar va a ser basado en diuréticos de asa, nitroglicerina, nitroprusiato como alternativas terapéuticas, y en ellos la meta de presión arterial sistólica va a ser menor a 140 milímetros de mercurio en un tiempo inmediato. En la emergencia de órgano blanco corazón también podemos tener este escenario que es la angina hipertensiva, que es un evento poco documentado, es un diagnóstico de descarte cuando el paciente ya tiene el dolor torácico y se lo ha estudiado, tiene troponinas negativas, no se ha podido documentar como tal enfermedad coronaria y el dolor mejora con la disminución de la presión arterial. En este caso también vamos a tener el tratamiento con nitroglicerina y labetalol. Se recomienda evitar el nitroprusiato por características de robo coronario que puede tener este medicamento en este tipo de pacientes, y las metas de presión arterial serían llevarlas a menor a 160/100. En cuanto a órgano blanco cerebro, entonces vamos a tener el ACV isquémico, el ACV hemorrágico y la encefalopatía hipertensiva. El ACV isquémico pues lo vamos a sospechar en un paciente con focalización, con afasia y convulsiones. Se va a confirmar por TAC de cráneo o resonancia magnética cerebral, y en este caso las metas de la presión arterial van a tener una modificación. Van a depender si el paciente va a ser llevado o no a trombolisis o a trombectomía. Si el paciente es candidato a estos procedimientos, se deberá hacer una reducción de la presión arterial con metas de presión 185, menor a 185/110. Si el paciente no es candidato a trombolisis, no vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo a menos que la presión arterial esté por encima de 220/120, y lo haremos, disminuiremos la presión arterial 15% en la primera hora y luego progresivamente. Tratamiento del ACV isquémico va a ser con labetalol, nitroprusiato, y bueno, acá no tenemos esta alternativa que sería la nicardipina. En cuanto al ACV hemorrágico, pues vamos a tener la misma sospecha del anterior, focalización, afasias, convulsiones o alteración del estado de conciencia. Lo confirmamos por un TAC de cráneo. El tratamiento para este tipo de emergencias va a ser con labetalol principalmente, ya que las otras alternativas no las tenemos en el país, y las metas como tal de tratamiento van a ser una presión entre 130 a 180 milímetros de mercurio. Esto basado en dos estudios principales que son el ATTACH-2 y el INTERACT-2. El tiempo para reducir la presión arterial es inmediata y está basado principalmente en estos estudios en los cuales se trató de demostrar que un descenso de la presión arterial por debajo de 140 no tenía cambios con respecto a los pacientes que habían sido disminuidos por debajo de 180. Este estudio tuvo en cuenta 1.280 pacientes que tenían hemorragia intracraneal con un volumen menor de 60, una escala escomográfica mayor de 5, una presión arterial sistólica mayor a 180 y un NIS mayor de 4. En ello se aplicó una terapia de infusión endovenosa de nicardipina siempre a los pacientes que llegaban con una ventana menor a 3 horas, y la duración del tratamiento fue de 24 horas. Se hizo seguimiento durante los siguientes 3 meses o hasta que haya habido un desenlace como la muerte, lo que ocurriera primero.
Los resultados fue que no mostraron diferencias en la mortalidad o funcionalidad entre los dos grupos de tratamiento, y el tratamiento agresivo sí demostró que había más disfunción renal después de los 7 días. En el estudio INTERACT-2, que evaluó 2.839 pacientes con hemorragia intracraneal dentro de las primeras 6 horas de síntomas, tuvieron en cuenta pacientes con presión arterial mayor de 150 y lo llevaron a un objetivo menor de 140 en 1 hora, utilizando varias terapias antihipertensivas y siempre con la duración mayor a 24 horas. También hicieron el seguimiento a los 3 meses o si había un desenlace antes. Y la conclusión fue que el obtener una presión arterial inferior a 130 milímetros de mercurio aumentó el riesgo de discapacidad física en comparación con la presión arterial sistólica entre 130 o 140. Es decir, disminuir la presión entre unos valores entre 130 y 180 no tiene una diferencia, pero si llevamos esos valores menores a 130, sí hay un mayor riesgo de discapacidad física en estos pacientes. Seguimos con la encefalopatía hipertensiva, en donde pues vamos a sospechar en pacientes con focalización, alteración del estado de conciencia, principalmente el comportamiento, y lo vamos a diagnosticar cuando hay un ataque de cráneo normal. El tratamiento va a ser con labetalol, nitroprusiato, nicardipina, y las metas de presión arterial en este caso serán reducir la presión arterial media de un 20 a un 25% en un tiempo inmediato. Siempre tener en cuenta que la presión arterial sistólica debe reducirse paulatinamente el 25% en el primer día y llevar siempre a unas metas por debajo de 180, nunca unas presiones con valores normales. En cuanto a la emergencia hipertensiva de órgano blanco grande vaso, tenemos el síndrome aórtico agudo. Lo sospechamos en paciente con dolor súbito en tórax, abdomen, que presenta asimetría en los pulsos, síncope y síntomas neurológicos. Lo confirmamos con un angiotac toracoabdominal y el tratamiento como tal va a ser dado con labetalol. Va a ser pues la función de antihipertensivo y también de beta bloqueador, el esmolol o el nitroprusiato. Las metas de presión arterial en estos pacientes son muy específicas. Tiene que llevarse la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Esta es una de las emergencias que se necesita que la presión arterial se reduzca de manera inmediata para evitar que haya complicaciones con el síndrome aórtico. Y por último, la hipertensión maligna, que está conformada principalmente por el órgano diana, retina, riñón, que puede presentarse como una retinopatía hipertensiva, paciente que tiene alteraciones visuales y que se evidencia a nivel del fondo de ojo, unas hemorragias en llama o manchas algodonosas o el papiledema. Ese va a ser el diagnóstico de retinopatía hipertensiva y estos pacientes pueden cursar con falla renal aguda que se va a presentar con una elevación de azoados, anuria, oliguria o hematuria. Cuando existe una falla renal, no debemos olvidar que debemos evaluar completamente al paciente a descartar este fenómeno que, aunque puede ser menos frecuente, pues es muy importante, que es la microangiopatía trombótica. En un paciente con falla renal que presente anemia hemolítica y que además presente trombocitopenia, lo que podríamos considerar un síndrome hemolítico urémico de causa no inmune. El tratamiento de este va a ser con labetalol, nitroprusiato, y las metas de tensión arterial van a ser una presión arterial media de 20 a 25% la reducción, y lo vamos a hacer en horas. Estos son los medicamentos que vamos a utilizar en emergencia hipertensiva: el nitroprusiato, el labetalol, la nitroglicerina principalmente. Existen otros medicamentos, pues realmente no están disponibles en el país. En cuanto al tratamiento en la emergencia hipertensiva, pues la evidencia es insuficiente. Existe una revisión de 15 estudios clínicos aleatorizados, pero tiene pocos pacientes, 869, que se considera de baja calidad, y realmente se concluye que no existe una evidencia que demuestre que los medicamentos antihipertensivos reducen la mortalidad o la eficacia que tenga el uno sobre el otro en el tratamiento de la emergencia hipertensiva. En esta tabla se reduce, o se resume como tal la presentación de los medicamentos, las dosis, los mecanismos de acción, los eventos adversos y las contraindicaciones de ellos, pues para tenerlas en cuenta. Y acá también es un resumen de las metas de tratamiento según la presentación clínica de cada uno de las presentaciones de emergencia hipertensiva. ¿Cuándo iniciar los antihipertensivos orales?
Algunos piensan que se debe iniciar en conjunto con los medicamentos endovenosos para reducir la necesidad de la medicación endovenosa, reducir el tiempo hospitalario en UCI y minimizar la hipertensión arterial de rebote. Se considera como una terapia puente para hacer la transición más tolerable del manejo antihipertensivo, aunque el momento exacto para iniciarlos no está claro, es muy incierto. Se recomienda que se haga de las 6 a las 12 horas después de haber iniciado la terapia endovenosa. Las metas en generales para tener en cuenta en un paciente con emergencia hipertensiva a la primera hora es reducir la presión arterial un 25%, siempre manteniendo una diastólica mayor a 100. De 2 a 6 horas, la presión arterial sistólica llevar la presión arterial sistólica a 160 y una presión arterial diastólica a 110. Posterior a las 6 horas y hasta las 24 horas se puede mantener esta meta de 160 y ya después de las 24 a las 48 horas podemos fijar nuevas metas teniendo en cuenta la condición del paciente, el órgano blanco afectado y hacer el ajuste según las guías de práctica clínica de hipertensión. Los mensajes entonces de esta charla era que no existen ensayos controlados aleatorizados suficientes para establecer la mejor o el mejor enfoque terapéutico o el fármaco óptimo en situaciones específicas. Las reducciones de la presión arterial deben obtenerse gradualmente de manera controlada sin comprometer la perfusión de los órganos. El fármaco de elección, la dosis y el momento óptimo para bajar la presión arterial están establecidos principalmente en opinión de expertos, estudios analíticos y no en ensayos clínicos aleatorizados. Y el tratamiento de la urgencia hipertensiva no requiere un descenso rápido de la presión arterial, puede manejarse de manera segura ambulatoriamente como los pacientes con hipertensión no controlada. El paciente con hipertensión no controlada o resistente siempre debe ser evaluado para buscar las posibles causas secundarias.